¿Qué opinión tenía Rosario Castellanos sobre Sor Juana Inés de la Cruz? Hola, ¿qué tal? Estás viendo más o menos literatura y este es el primero de dos videos donde analizo precisamente la lectura que hizo de la vida y obra Rosario Castellanos en sus ensayos sobre Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, en este video, para responder esta pregunta, me basé totalmente en lo que Rosario Castellanos apuntó en su ensayo Asedio a Sor Juana, que viene en sus Juicios Sumarios, un libro de ensayos espectacular de Rosario Castellanos. Este ensayo podría decirse que tiene tres grandes partes, que es, para empezar, que nos pone en contexto Rosario Castellanos de cómo era la recepción de la vida y de la obra en los años 60, que es donde escribe este ensayo, que es cuando escribe este ensayo. Luego nos irá contando los momentos más importantes de la biografía de Sor Juana y irá comentando poco a poco cada uno de ellos, hablándonos mucho del intelecto de Sor Juana, de cómo el intelecto lo desarrolla y cómo el intelecto le termina reportando un fracaso en Sor Juana. Y las conclusiones que serán dichas por Rosario Castellanos en una sola palabra: sonrisa. Rosario Castellanos nos dice que Sor Juana, a pesar de todo, pudo sonreír. Pero vamos por partes. ¿Cuál es el contexto que tiene Sor Juana cuando Rosario Castellanos escribe este ensayo? Bueno, pues nos dice algo que hasta la fecha sigue siendo considerablemente cierto, y esto es que Sor Juana, el nombre de Sor Juana y la figura, su ícono, nos es reconocible a la gran mayoría de mexicanos porque la gente sabe que existió alguien que se llamó Sor Juana. En los billetes, en las monedas antes, Sor Juana ha estado pasándose de mano en mano. Sin embargo, la obra de Sor Juana no ha sido tan popular como lo ha sido su figura. Probablemente la única excepción es su famosísima redondilla de los hombres necios, pero bueno, eso es nada en comparación de todo lo que Sor Juana dejó escrito. Ahora bien, en los años 60, Rosario Castellanos apunta que la figura de Sor Juana, por cómo hemos podido rescatar información de su vida, invita a que se vea su vida como una novela. Y este apartado de ver la vida de Sor Juana como una novela lo han trabajado escritores como Amado Nervo, como Emilio Abreu Gómez y como Octavio Paz. Y hasta la fecha hay muchas novelas y cuentos, relatos donde Sor Juana aparece como personaje. La mismísima Rosario Castellanos escribe una obra de teatro donde aparece Sor Juana. Pero más allá de eso, regresemos a los años 60 de Rosario Castellanos. Los académicos nos dicen que a Sor Juana no la habían pelado mucho hasta que vino Alfonso Méndez Plancarte, un sacerdote que hace estudios también literarios y que mete en la academia, gracias a ese primer empujoncito que él mismo hace, a Sor Juana. Pero llegados a este punto es cuando Rosario Castellanos nos empieza a comentar la biografía de Sor Juana. Nos dice que nace el 12 de noviembre de 1652, que fue una hija ilegítima, que creció con su familia materna en Amecameca, al pie del volcán. Nos dice también que muy prontamente aprendió a escribir antes de los 3 años, y a los 8 ya había compuesto una loa al Santísimo Sacramento, que si no mal recuerdo la terminaron premiando por ello. Y esta parte de la niñez de Sor Juana, Rosario Castellanos la resume diciendo que la pequeña Juana de Asbaje versifica tan espontáneamente que ha de esforzarse para advertir que no es este el modo común de hablar. La pequeña Juana de Asbaje no logra distinguir luego que hablar en verso no es lo más común y corriente. Eso ya te habla de un signo, ¿no? De su capacidad, de su talento con las palabras, con la versificación. Pero bueno, pronto entrará a los 3 años como parte de la vida cortesana del Palacio de los Virreyes de la Nueva España, con el título de muy querida de la señora virreina. Esto es porque, por un lado, no puede entrar a la universidad y es lo único que le queda, viendo que tiene muchísimo talento, pues es que la ensalcen en la corte. Esta vida entre nobles y esta vida cortesana le dura muy poco, pero mientras tanto sigue escribiendo
y principalmente algunos sonetos amorosos que van dedicados muchos de ellos a la figura precisamente de la virreina. Luego viene el quiebre ya como tal hacia los conventos. En esto primero nos dice que Sor Juana fue descalza y luego fue jerónima. ¿Qué significa esta distinción, estos dos conventos? Pues que primero entró en 1667 al convento de San José de las Carmelitas Descalzas, y este primer convento no durará más de 3 meses dentro Sor Juana, porque el rigor que tienen las Carmelitas Descalzas es muy duro, muy fuerte, y eso le afectó la salud a Sor Juana, por lo que sale de ahí. Vuelve otra vez a la vida cortesana y triunfa, y gana más fama, y la aplauden muchísimo, pero por muchas razones, pero principalmente para evitar casarse, escoge ahora volverse a meter al convento, pero en otra modalidad, en el convento de San Jerónimo, en 1668. Ya siendo jerónima, empieza a escribir poemas, villancicos, autos sacramentales, comedias. Poco a poco, dando y dando, empieza a meter lo profano y lo sagrado en toda su obra literaria. Es en este momento, en el convento de San Jerónimo, cuando lee mucho y lee desesperadamente, es cuando observa mucho y observa desesperadamente. Y Castellanos nos resume este momento de su vida que ningún objeto escapa a la universalidad de su atención. Esta misma apasionante sed de Sor Juana por beberse el mundo entero hace que le vengan ya encima los regaños, pues esas no son actitudes de lo que entonces se entendía como vida religiosa. Esos regaños prontamente pasan a ser amonestaciones y de pronto llegan las amenazas. Sor Juana terminará cediendo y abandonando sus estudios humanos. Esto significa que se deshace de sus libros y de los instrumentos que le ayudaban a escribir. Teniendo 44 años de edad, un año después de que fuera despojada de sus herramientas intelectuales y de escritura, muere Sor Juana ayudando a otras hermanas en medio de una peste, de una pandemia. En este punto, Rosario Castellanos es muy clara. La vida de Sor Juana fue lo que fue. Se puede especular mucho sobre ello, cuanto se quiera se puede especular, pero lo auténtico de Sor Juana no está en las anécdotas, sino en la obra que nos deja. Hoy, dice Castellanos, importa seguir leyéndola, porque es un milagro que sus obras hayan existido y sigan existiendo, es decir, que sobrevivieran al paso del tiempo y que sobrevivieran también a la censura de la Iglesia. Los contemporáneos de Sor Juana no podían ni siquiera imaginarse el milagro que estaba sucediendo con la vida y obra de Sor Juana. Por el contrario, muchos solo hicieron por disminuirla o por ignorarla. Incluso los que tenían las ganas de apoyarla no sabían cómo hacerlo. Su peor enemigo, sin embargo, nos dice Rosario Castellanos, es ella misma. Sor Juana es perfeccionista hasta la médula, y por esto Sor Juana es áspera consigo misma y amable con los demás. Castellanos en este punto empieza a dibujar el fracaso que tiene para Sor Juana, que use el intelecto para medir todas las cosas. Nos resume esto con una muy bonita personificación de la inteligencia, porque dice: la inteligencia es una sonámbula que camina en un laberinto de espejos, entre sombras y ecos. Ella es una sombra más. Por esto, por lo tanto, no puede ser su propia fiadora. Esto no es otra cosa más que el intelecto no puede darle respuestas a Sor Juana. Sin embargo, lo sigue practicando. El fracaso también, de hecho, le viene por la forma, del sentimiento. Sor Juana tampoco iba a recurrir a su corazón, que era tan efusivo y vulnerable.
Según Castellanos, entonces, la única salida para Sor Juana será la vía del instinto. Y cito: a Sor Juana solo la salvaría su instinto. Las otras potencias son dóciles, se rinden a la duda, acatan las conveniencias. Pero el instinto no entiende nada, simplemente está allí y renace con más ímpetu cada vez que quieren aplastarlo. No se le imputa ni responsabilidad, ni mérito, ni culpa, es motor de las acciones. Y Sor Juana lo sabe cuando dice: obro necesariamente. Esta misma resolución del instinto como motor de las acciones de Sor Juana le terminará reportando una batalla entre el cerebro y el sexo. Y en esta lucha, la sexualidad fue la que perdió en Sor Juana. Sor Juana en esto tiene un pulso quirúrgico en este proceso de castración que se realiza a sí misma. No salpica su blancura ni una gota de sangre ni una lágrima. No lo sufre ni lo llora. Pero una Sor Juana que es castrada por sí misma no significará que abandone su parte de feminidad. Esto porque terminará rastreando y identificando referentes de mujeres bíblicas, por ejemplo, y teniendo a María como la suma de todas las ciencias. Sor Juana no se va a quedar ahí, va a querer ir más allá y terminará argumentando que todo sería mejor y diferente si la mujer fuera tan bien enseñada como el hombre. Y esto lo sabemos, lo pueden imaginar, lo deduce cualquier persona. No fue para nada bien recibido en el medio de Sor Juana. Pero así es que se puede empezar a entender que Sor Juana vive en el ojo del conflicto. Estas son las primeras conclusiones de Rosario Castellanos. Si primero estuvo el conflicto entre el cerebro y el sexo, ahora aparece el conflicto del cerebro y la fe. La visión de Sor Juana respecto a la religión no es una visión misteriosa donde los caminos de Dios son indescifrables y que con eso nos tenemos que quedar en puros saltos de fe, sino que Sor Juana verá la religión como algo reflexivo, de meditación, de método incluso. Y así es que el silencio que sufrirá Sor Juana, el silencio que tendrá que terminar sacando la intelectual, el silencio de la monja, no significará que haya alcanzado sabiduría ni sobreabundancia de bienes o de gozo o de plenitud. El silencio de Sor Juana, su último silencio, no es una alusión a lo inefable, a lo que no se puede decir, sino que es una superficie de nada. Y sobre nada, sobre el concepto de nada, tenemos que hacer una distinción. Volveré en eso en un momento. Rosario Castellanos, al final de este ensayo, nos pone una cereza como conclusión. Y esta cereza es que Sor Juana sonreía. Sonreía a pesar de todo lo dicho que vivió en su vida y a pesar de haber sufrido que su intelecto fuera apedreado. ¿Cómo es que sonríe Sor Juana? Pues por medio del distanciamiento. Un distanciamiento de Dios, un distanciamiento del mundo, un distanciamiento de sí misma. La obra de Sor Juana es casi siempre impersonal, nos dice Castellanos, hecha por encargo, ceñida a sus circunstancias, y solo en ese papelito llamado el sueño o primero sueño, y en la respuesta a Sor Filotea, Sor Juana es que permite que se filtre un poco de su intimidad, un poco de su vida, para dar calor a sus palabras. Estas tres distancias hacia Dios, hacia el mundo y hacia sí misma, en Sor Juana también permiten que vea la belleza y también permiten el humor. Esto porque Rosario Castellanos nos recuerda que Simone Weil, también una intelectual muy importante, hablaba de la distancia y nos decía que la distancia es el alma, el núcleo
de lo bello. La distancia es el alma de lo bello, apunta Simone Weil, pero también es la condición básica del humor. Y esta artista, más que admirable, conmovedora, esta llama combativa entre contrarios vientos, esta Sor Juana, más allá de su soledad y del fracaso de haber volado tan alto, supo sonreír. ¿Qué significa que Sor Juana pudo sonreír? Bueno, pues según Rosario Castellanos, es que gracias a que dedicó tanto de su vida al proceso intelectual y de escritura, es que Sor Juana pudo llegar a sonreír, gracias a este ejercicio intelectual. Es gracias a su distanciamiento de todo, de Dios, del mundo y de sí misma, es a través de este triple distanciamiento que se topa con la nada. Les dije que volveríamos sobre el concepto de la nada. Aquí la nada no es una nada nihilista, una nada que niega todo, sino es una nada de una persona que puede vislumbrar el panorama de las cosas, el panorama de su imposibilidad, lo alcanza menos a entrever un poquito, a pesar de que no puede abarcarlo todo, obviamente. Y en ese momento de estar ante el panorama del fracaso, es que Sor Juana, sin embargo, siempre podrá reconocer lo bello, lo digno, lo sublime, y por eso ríe, por eso sonríe, porque descubre a través de todos esos distanciamientos que, aunque fracase, intentó todo lo que pudo y que estuvo al alcance de sus manos de notificar. ¿Y cuál es el testimonio de eso? ¿Cuál es lo que nos puede permitir, o particularmente a Rosario Castellanos, cuál es lo que hace que pueda afirmar esto de que Sor Juana sonríe? Es su obra. Leyendo la obra de Sor Juana encontramos esos distanciamientos hacia Dios, hacia el mundo, hacia sí misma, y en el primer sueño y en la respuesta Sor Filotea vemos que puede sonreír ante el panorama del fracaso del intelecto. ¿Cómo sonríe? Escribiendo. ¿Cómo podemos ver la sonrisa? Leyéndola. La sonrisa de Sor Juana podemos verla y disfrutarla leyéndola. Bueno, pues esto sería el análisis, el primer análisis para responder a la pregunta de qué opinión tenía Rosario Castellanos sobre Sor Juana Inés de la Cruz, la mejor conocida como Décima Musa, la poeta novohispana grandísima. En fin, te invito a que dejes tu like, te suscribas, dejes el comentario de propuesta o de aportación para seguir trabajando Sor Juana o cualquier otro aspecto literario. Y pues esto es Más o Menos Literatura y nos vemos en un muy próximo video. Bye.